Hola chicos, a todos buenas tardes, menos a uno. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno chicos, el día de hoy vamos a ver dos temas. Bueno, uno que está relacionado directamente con aquellas lesiones osteoarticulares, tendinosas, y el otro tema pues que está direccionado a aquellos problemas gástricos eh, a nivel de nuestro organismo que se pueden dar también y que se van a dar dentro del campo laboral. Entonces, vamos a entrar en detalle de acuerdo al tema, el primer tema que es el síndrome del túnel carpiano. Cuando hablamos de síndrome, chicos, ¿a qué me refiero? ¿Qué es un síndrome? Y así como cada año, en un verdadero ¿Lo saben lo que es un síndrome? que emprendiéramos nuestra siguiente Que aventura. me hubiera gustado que me respondan antes de que revisen el internet. Algún tipo de lesión. Mi amor, Un tipo de lesión. quería verlo desesperadamente, pero temía que en realidad estuviera ahí. ¿Ya? ¿Quién más me podría decir que es un síndrome? Ustedes a estas alturas del nivel que están cursando deberían saber lo que es un síndrome, Pues, porque en algunas ocasiones me imagino que han de haber escuchado la palabra síndrome, o es primera vez que la escuchan. elegiste universidad. Magister, el Mande. síndrome, sí, se me vino a la cabeza síndrome de Down, síndrome, esos tipos de síndrome, va asociado creo que a una discapacidad, a una enfermedad. Ya. A ver, cuando hablamos de síndrome, hablamos de ese conjunto de signos y síntomas. Sí, podemos hablar. Ustedes van a escuchar esa palabra en algunos tipos de patologías. Sí, es verdad. El síndrome de Down se le denomina así porque es un conjunto de signos y síntomas. Cuando hablamos de signos, ¿de qué hablamos, Jorge? Cuando hablamos de signos, ¿de qué estamos hablando? Por eso, Cuando uno tiene un signo es cuando presenta, hablemos así, pues, y ahí te han hecho. una afectación ya cuando tiene un dolor es un signo. Ya. Hablemos de un dolor. Ya. Hablemos de cardiano es cuando siente un entumecimiento de la mano. ¿Qué me ibas a contar? Ese es un signo. Ya. Juan Diego, ¿qué me puedes decir ante a lo que emitió en este caso Jorge? ¿Está correcto? Sí, lo que yo leí, el signo era el entumecimiento, también a veces sentía el hormigueo, si es que hablamos del síndrome de túnel carpiano. Ya. Sí, incluso a veces que leí que se sentía como si estuviera dando choques eléctricos en la mano. Ya. A ver, Ernesto, por favor, los que no me tienen encendida la cámara, enciéndame la cámara. Ernesto, enciende la cámara. Un momentito, ya se lo enciendo. Ok. Cuidado, vas a provocar un conato de incendio. No, estoy acomodándome recién. Allá. El signo es es un es algo objetivo, algo que se puede observar eh, en una persona. ¿Síntoma? Es algo subjetivo, algo que la persona siente. Perfecto. Ustedes deben de saber, como parte básica, ustedes siempre van a encontrar esta palabra en el campo laboral.
la palabra síndrome. Entonces, les voy a citar algunas enfermedades donde está aplicado el síndrome. Por ejemplo, ustedes pueden encontrar el síndrome cervical, pueden encontrar el síndrome lumbar, pueden encontrar el síndrome del túnel carpiano, pueden encontrar el síndrome cartilaginoso, pueden encontrar el síndrome articular. Bueno, hay un sinnúmero de síndromes a la cual, de acuerdo a lo que, al criterio que emitió en este caso Ernesto, sí, está en lo real, porque el signo es eso, el signo es objetivo, es todo lo que se ve. Un ejemplo claro de un signo sería, por decirles, vamos a hablar específicamente del túnel carpiano. A ver, para comenzar, el túnel carpiano, ¿dónde queda el túnel carpiano? Vamos a ver si me pueden ayudar con eso. A ver, niña Almeida, Natalie, ¿dónde queda el síndrome del túnel carpiano de que tanto se habla? El túnel carpiano es un conducto que dice que se extiende desde la muñeca hasta la mano. Ya, perfecto. Bueno, dentro de lo que leí, investigué, porque realmente nunca lo he visto anatómicamente yo. Ya. Entonces, aplicando un ejemplo de lo que son signos, ¿qué podríamos aplicar dentro de este ejemplo como un signo? Es decir, si decimos que el síndrome es el conjunto de signos y síntomas, ¿qué podemos aplicar? O demos un ejemplo ustedes, en este caso del túnel carpiano. ¿Cuál es el signo de aparición en esta lesión del túnel carpiano? Celita, no te enamores. Un signo. Entre los signos que podemos encontrar de lo que es el túnel carpiano sería como que la hinchazón. Algo así. ¿Sí? La inflamación, ¿no? Y entre, ajá, ya, y entre los síntomas, por ejemplo, debilidad, un hormigueo. Eso. Ya, perfecto. Sí, efectivamente, ese es un ejemplo claro de acuerdo al tema que vamos a tratar ahora. Si un signo es un proceso inflamatorio que es notorio, que se observa, y el síntoma es como es subjetivo, es lo que siente en este caso la persona, ¿no? Por ejemplo, cualquiera de nosotros podemos tener el síndrome del túnel carpiano y vamos a hablar de mí en este caso. Yo tengo el síndrome del túnel carpiano y resulta que voy a una asistencia médica y digo, sí, tengo un hormigueo, hay una sensación de parestesia, hay dolor y bueno, y eso es lo que yo siento, eso es un síntoma. Y el signo es lo que ve, en este caso, lo que yo también puedo observar y lo que ve, en este caso, la persona que me va a tratar, ¿no? Dice, ah, mira, tú tienes en la región, en el área del túnel carpiano, hay una inflamación. Es todo lo que se observa, ¿no? Puede haber incluso un enrojecimiento de esa área. Sí, puede haber incluso un proceso de deformidad a nivel de la muñeca, pero ya son casos muy extremos, ¿no? Que no vienen, no creo que se presente, pero sí observado en la parte clínica, no, pero sí en la parte bibliográfica. Bueno, vamos a proyectar en la diapositiva. Magíster, antes de que inicie la clase le quería indicar que el compañero Carlos me dijo que estaba enfermo, entonces ahí se le va a justificar la falta porque está enfermo. Ya, como estoy tomando la asistencia, por eso ahí igual le coloqué que estaba como justificado. Y ahí Ya, me pues, pasó una imagen de... recomiéndale que vaya, que coma pollo criollo, que los vaya a comprar allá en su finca. Eso lo levanta rapidito. Magíster, Diga. ¿me permite por favor la palabra? Sí, siga nomás. Magíster, voy a dirigirme del trabajo a la casa.
no tengo en el camino internet. ¿Me podrá esperar? Máximo unos 20 minutitos me vuelvo a conectar. Ya, chicos, esperemos 20 minutos, Jennifer, y ahí no podemos avanzar. Ya, No, Jennifer, esperamos. Gracias. Siga nomás, tranquila. Gracias por avisarme, ¿ya? gracias. Ya, Sí, sí. gracias, Magister. Ya, ok. Ni un minuto más. Ya. A ver. Vamos a proyectar en la diapositiva para hablar de lo que es el síndrome del túnel carpiano. Ya, aquí tenemos el túnel carpiano. Bueno, si ustedes se han dado cuenta, a mí siempre me gusta hablar con un antecedente, con base en este caso, para que ustedes me puedan entender. ¿Por qué les describir lo que era un síndrome? Porque si ustedes van a entender lo que es un síndrome, seguramente van a entender el tipo de patología a la que nos vamos a referir ahora, que es una de las patologías osteomusculares que nosotros vamos a encontrar con mayor frecuencia dentro del campo laboral. Entonces, en este caso, la parte anatómica, miren, observamos, está compuesto por el ligamento transverso del carpo, el nervio mediano, por tendones flexores, por vainas protectoras de los tendones y por los huesos del carpo. Entonces, ¿por qué se lo denomina túnel carpiano? Se lo denomina túnel porque prácticamente los huesos que están formando este túnel, sí, tiene la forma, la ubicación de estos tres huesos hacen la forma de un túnel por donde se alojan todos estos ligamentos, estos tendones, el nervio y las vainas también, lo que provoca pues que a los movimientos normalmente de flexión o extensión o de rotación con esfuerzo van a provocar este tipo de lesión. Es una lesión, les puedo considerar que en el campo que yo laboro, pues me he encontrado con muchos pacientes de esta clase y que es superable en un 80% y ese 20% pues es prácticamente quirúrgico cuando el tratamiento que se le aplica no surte efecto adecuado. ¿Qué es el túnel carpiano? Es un conducto que se extiende desde la muñeca hasta la mano. Está compuesto por tendones, ligamentos y huesos. El nervio mediano pasa a través del túnel carpiano y brinda sensación de los dedos pulgares, índice medio y del lado anular. El nervio es uno de los elementos anatómicos muy importantes, sí, en este conglomerado de conformación de elementos blandos de este túnel carpiano. ¿Por qué? Porque una compresión, mire la ubicación del nervio. El nervio es el que está de color amarillo, ¿sí? Entonces, la ubicación del nervio lo hace ser sumamente muy frágil ante estos procesos inflamatorios. Se inflama prácticamente, se puede inflamar la vaina protectora de los tendones, se inflama el túnel, sí, y comienza a haber una presión. Esa presión o esa compresión del nervio es lo que provoca dolor, un dolor que puede al inicio es localizado y que después, pues cuando el proceso se hace muy crónico, ya se generaliza, ¿no? El tipo de tratamiento, pues bueno, se realiza un tratamiento conservador. El tratamiento conservador está enfocado en base a medicina y reposo y algún proceso de inmovilización que es sometida, en este caso, la persona para ayudar a que esta área esté en un reposo absoluto. Bueno, ¿qué más decimos del túnel carpiano? Que representa una región estrecha y de gran pasaje en el que el nervio mediano se encuentra asociado con los 9 tendones flexores y del pulgar. Si observen aquí tenemos estos que ven ustedes aquí de color celeste y color blanco, son los tendones flexores de lo que es la muñeca y la mano y los dedos. Bueno, una alteración, les decía, a nivel del nervio va a provocar sensibilidad, irritación y también va a provocar dolor.
Vamos a describir lo que es el túnel carpiano. A ver, la voz melodiosa del curso que me lea. Túnel carpiano es un conducto que se extiende desde la muñeca hasta la mano. ¡Ay! Ya, descripción, es que estaba en la anterior. Descripción. Ya, El síndrome del túnel. Se tomó muy a pecho que le No. dije la voz melodiosa. No, es que estoy a seguir en la pantalla, en la imagen anterior, entonces. Tranquila, Ahora sí, sigan. descripción. El síndrome del túnel carpiano se presenta cuando se estrecha el túnel o cuando se inflaman los tejidos que rodean a los tendones flexores, lo que ejerce presión sobre el nervio mediano. Estos tejidos se llaman membrana sinovial. Normalmente, la membrana sinovial lubrica los tendones, lo que facilita el movimiento de los dedos. Cuando se inflama la membrana sinovial, ocupa lugar en el túnel carpiano y, con el transcurso del tiempo, presiona al nervio. Esta presión anormal en el nervio puede dar como resultado dolor, entumecimiento, cosquilleo y debilidad en la mano. Ya. ¿Cuáles son aquellas actividades que un trabajador realiza y puede presentar este síndrome? Aquellas actividades donde se realizan movimientos de flexo-extensión, incluso movimientos repetitivos a nivel de la muñeca. Por lo general y con mayor frecuencia, siempre las personas más propensas a padecer esto son las personas oficinistas. Aquellas secretarias o aquellos secretarios que manejan mucho el mouse y a veces lo hacen de una manera inadecuada, entonces ellos son los más propensos. Por no decirle también, pues, aquellas personas que realizan alguna actividad física en la cual también ejerce alguna presión con esfuerzo de lo que es la zona de la muñeca. Entonces, observamos aquí, sí, en la gráfica, estamos observando la parte, les decía, la parte celeste o celeste, sí, es el tendón. Todo tendón está recubierto por una membrana sinovial. Estas membranas sinoviales se inflaman por la utilización de manera excesiva a nivel de lo que es los dedos o la muñeca. Causas. A ver, ¿alguien más que me ayude? Causas. La mayoría de los casos del síndrome del túnel carpiano están causados por una combinación de factores. Los estudios demuestran que las mujeres y las personas adultas tienen más posibilidades de padecer esta afección. Otros factores de riesgo de padecer síndrome del túnel carpiano incluyen los siguientes. Hereditario. Probablemente este es un factor importante. El túnel carpiano puede ser más pequeño en algunas personas o puede haber diferencias anatómicas que cambien el espacio disponible para el nervio. Estos rasgos pueden ser hereditarios. Sí, un ratito, vamos a ir determinando cada uno de los factores. Miren que entre las causas que están provocando esta afectación del nervio mediano, en este caso, que va a comprimir, que es prácticamente la base por la cual se presenta este tipo de lesión. El factor hereditario. Sí, el factor hereditario que, bueno, nosotros siempre lo tomamos como un factor referencial, como un antecedente para ciertas patologías, no tan solo de esto del túnel carpiano. Hay diversidad de patologías a las cuales pues, nosotros siempre referenciamos aquel factor hereditario que, bueno, sí incide y en un porcentaje muy alto, cuando los otros factores incidentes para que se haya presentado esta lesión del túnel carpiano no aparezcan, como por ejemplo, yo puedo decir, bueno, ¿cuál es la actividad de esta persona? Resulta que esa persona no realiza tanto esfuerzo con las manos y que es una persona común y corriente, pero que de la noche a la mañana comenzó a tener un problema
a nivel de su mano y se determinó pues, que era una lesión del túnel carpiano. Entonces, bueno, como antecedente voy a comenzar a delimitar cuáles son aquellos factores causales que están provocando este problema y llegar al problema principal, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hago? Comienzo a investigar y resulta que ninguno de los factores que antecedieron como para poder determinar que en realidad fue un movimientos repetitivos o de pronto realiza algún esfuerzo con pesos o, bueno, diferentes tipos de factores que pueden incidir o ha tenido un traumatismo con anterioridad, pero no pasó nada de eso. Entonces, cuando yo observo que esos antecedentes no vienen al caso, pues ahí sí ya me direcciono ya con los otros tipos de antecedentes, ¿no? Puedo emitir a un antecedente genético. El antecedente genético que la persona puede nacer con ese estrechamiento a nivel de este túnel que provoca una lesión del nervio. O en su defecto puede decir, pues bueno, esto ya es un factor hereditario que la cual pues una tercera generación o los abuelos o los padres tuvieron este tipo de problema así de manera independiente sin realizar algún sacrificio, algún esfuerzo. Continúe Natalia. Uso repetitivo de la mano. Repetir los mismos movimientos o las mismas actividades de la mano y la muñeca durante un periodo prolongado puede perjudicar los tendones de la muñeca, lo que causa inflamación que ejerce presión sobre el nervio. Claro, normalmente les decía los movimientos repetitivos, ¿no? Estos movimientos repetitivos de flexión y extensión de la muñeca, cuando se trata de una actividad laboral, tiende a provocar una inflamación a nivel de las vainas de los tendones y con ello, pues, una lesión del nervio ciático. Continúe, Natalia. Posición de la mano y la muñeca. Hacer actividades que implican flexión o extensión extrema de la mano y la muñeca durante un periodo prolongado puede aumentar la presión sobre el nervio. Ya. Existen en el campo laboral actividades que se cumplen con demasiado esfuerzo y que la persona puede verse afectado en este caso, ¿no? Ante este tipo de afectación. Por eso nos habla también uno de los factores que es en este caso la actividad que ellos realizan con algún tipo de esfuerzo. Continúe. Embarazo. Los cambios hormonales durante el embarazo pueden causar inflamación. Ya. Esos cambios hormonales que más que todo están en la mujer, pues, provoca un proceso de alteración en todo lo que es la parte biológica del cuerpo, que ustedes saben, ustedes han observado a mujeres que están en proceso de embarazo que tienen inflamaciones y alteraciones a nivel vascular, es decir, miembro inferior. Con ello también hay otras personas, muy pocas, pero sí ha pasado, donde presentan este tipo de complicaciones. Continúe. Enfermedades. La diabetes, la artritis reumatoide y el desequilibrio de la glándula tiroides son afecciones que están relacionadas con el síndrome del túnel carpiano. Ya. ¿Por qué decimos que la diabetes afecta el túnel carpiano? Porque a través de la diabetes hay una descompensación de fuerza, hay una descompensación también de los tejidos y eso provoca hasta cierto punto en los tendones un proceso inflamatorio de la mayoría de los tendones y con ello puede conllevar a que también se vea afectado en este caso el túnel carpiano. Otro de los problemas es la artritis reumatoide. ¿Por qué la artritis reumatoide? Porque justamente esta intersección del nervio y del túnel está justamente alojado cerca a una articulación, es decir, para hablar con mayor especificidad, la articulación de la muñeca, a la cual pues las artritis siempre van a conllevar afectaciones a nivel de las articulaciones, ¿no? Y el desequilibrio de la glándula tiroidea, pues son alteraciones ya hormonales que también pueden afectar por este tipo de procesos, en este caso a las mujeres más que todo. Los síntomas. A ver, ¿alguien más que me lea los síntomas?
Síntomas. Los síntomas del síndrome del túnel carpiano pueden incluir los siguientes. Primero, entumecimiento, cosquilleo, ardor y dolor, principalmente en los dedos pulgar, índice, medio y anular. Ya, un momentito, Jorge, vamos a describir cada una de ellas. Ya, yo les hablaba al inicio que la mayor afectación se da en el nervio mediano. La anatomía del nervio mediano va a irradiar, así como ustedes están observando aquí el nervio, así van a observar los nervios en diferentes partes de nuestro cuerpo. Son ramificaciones que van a irradiar lo que es el dedo pulgar, el dedo índice y el dedo medio y parte del dedo anular. Sí, estas ramificaciones inervan. Cuando hablamos de inervación, significa que este nervio le está dando vida al músculo. Sin la actividad de este nervio, automáticamente lo que puede pasar es que se provoque una alteración de sensibilidad y también una pérdida de fuerza por la activación de este nervio mediano, ¿no? Entonces, estamos frente a un tipo de lesión que automáticamente lo que va a provocar es una pérdida de fuerza debido a la presión que está ejerciendo dentro del túnel, una pérdida de fuerza a nivel de esta parte o de esta zona de la mano. Entonces, observar bien dónde más o menos está localizado lo que es el nervio mediano y determinar cuál es el sitio de afectación o el área de afectación del mismo. Continúe, Jorge. Sensaciones ocasionales similares a un espasmo que se irradia hacia los dedos, pulgar, índice, medio y anular. Todo proceso de alteración a nivel del sistema neurológico, puede ser central o periférico, va a provocar este tipo de sintomatología, ¿no? Hormigueo, un ardor, incluso puede haber una especie de contracciones, de movimientos involuntarios, a las cuales podemos determinar que está siendo afectado, en este caso el nervio. Continúe, Jorge. Dolor o cosquilleo que se extiende por el antebrazo hasta el hombro. Ya. Cuando se presenta este dolor y ese cosquilleo que se extiende, que se irradia prácticamente hasta el brazo y el hombro, cuando este problema está crónico, o sea, entró al proceso agudo, no hubo curación y siguió con el dolor el trabajador en este caso, y seguramente con el tiempo ya le va a comenzar a molestar lo que es el codo y el hombro, porque sabemos que el nervio mediano pues tiene su origen a nivel en este caso, del plexo cervical. El plexo cervical queda aquí, a nivel del cuello, ¿no? O región cervical que también hablamos. Continúe, Jorge. Debilidad y torpeza en la mano. Esto puede dificultar los movimientos finos, como abotonarse la ropa. Tenemos que entender primero qué son movimientos finos y qué son movimientos gruesos. Los movimientos finos son aquellos que nosotros realizamos con los dedos, entre los dedos, por ejemplo, abotonarnos, subir el cierre, agarrar algún objeto. Sí, esos son movimientos finos. Y movimientos gruesos son aquellos que hacemos con un desplazamiento. Por ejemplo, yo voy a agarrar este cuaderno, sí, y lo voy a trasladar a otro lado. Entonces, este es un movimiento grueso en el prácticamente estoy interactuando y estoy accionando lo que es parte de mi brazo. Pero cuando es movimiento fino es movimientos, también se lo denomina movimientos de pinza. Sí, son aquellos en los cuales se utilizan de manera sincrónica los dedos de la mano. Cuando hay una alteración a nivel de este nervio mediano, esto se altera. Se altera a tal punto que hay una pérdida de sensibilidad, a tal punto que va a haber dolor y a tal punto que va a haber una limitación a estos movimientos. Continúe, Jorge. Dejar caer objetos a causa de la debilidad, el entumecimiento o la pérdida de propiocepción, la sección de donde se encuentra la mano en el espacio.
todo lo que cuando ustedes lean la propiocepción, un estado de sensibilidad propioceptiva a través de un reflejo que, bueno, nosotros lo realizamos para medir los reflejos que hay en nuestro cuerpo, realizamos ciertas técnicas y que eso, bueno, de acuerdo al tipo de lesión que se presente, nosotros vamos a determinar que en realidad la propiocepción está abolida o se sigue latente, o de lo contrario puede que exista alguna alteración de la misma, ¿no? Entonces, esta pérdida de sensibilidad, este dolor, provoca en la mano movimientos torpes e incluso cuando pretendemos agarrar un objeto, sí, lo soltamos porque la mano ha perdido fuerza, porque la mano sigue con dolor y al hacer un ligero movimiento de esfuerzo, esto demanda a que se nos puedan caer los objetos de la mano, incluso objetos que no sean pesados, que sean livianos, ¿no? Son una de las características a las cuales pues esta sintomatología del túnel carpiano está bien enmarcada, de acuerdo a lo que vimos. El examen físico. ¿Cómo se realiza un examen físico para determinar esta lesión del túnel carpiano? Miremos la gráfica. Aquí hay algunos movimientos que se realizan para una evaluación y de la parte física determinar que en realidad el signo del túnel carpiano es positivo. Ahora, hay un examen alternativo, sí, que para verificar y concretar en sí este tipo de lesión, como por ejemplo es la electromiografía. La electromiografía, cuyo objetivo es medir la velocidad de conducción del nervio y que a través de ella pues confirmamos o descartamos de que se trata una lesión del túnel carpiano. Ahora, hay de la parte de la salud, hay médicos que sí, por su experiencia, pueden determinar con el examen físico que se trata de una lesión del túnel carpiano, ¿no? Aquí vemos una ecografía a través de una cámara. Aquí vemos una reflexología, sí, con un martillito para ver cómo está la parte de reflejos que hablábamos en antes, porque cuando hay una alteración del nervio, los reflejos quedan abolidos, automáticamente no se activan. Y el signo de Palen, este signo de Palen que realizas tú un movimiento de muñeca aproximándose a las dos muñecas en sentido dorsal. Sí, no les hablo en sentido palmar es esto, ¿no? La palma de la mano. Y esto es en sentido dorsal. En sentido dorsal hay un acercamiento para verificar si existe dolor. A la flexión de la muñeca seguramente va a haber un dolor que incluso puede ser irradiado o puede haber un dolor profundo y fuerte. Esas son las tres técnicas que se utilizan para verificar si existe un dolor, un síndrome del túnel carpiano. Ya. Ya chicos, ¿tienen alguna pregunta en esto del síndrome del túnel carpiano? Les vuelvo a repetir, haciendo un análisis, es una de las enfermedades más frecuentes que se observa dentro del área laboral y las más propensas a padecer este tipo de lesiones son las mujeres. A ver chicos, preguntas hasta aquí. ¿Está claro? ¿No tiene ninguna pregunta? ¿Todo está bien? A ver, Ernesto, ¿tienes alguna duda? Juan Jesús, Niña Nuri, ¿qué pasó? Hoy día está escondida, no sé qué le da. Ninguna duda, Magister, ninguna. Igual, ninguna duda, Magister. Tengo problemas porque estoy conectada al teléfono, no pude conectarme de la laptop. Ah, ya decía, está siguiendo los pasos de Juan Jesús. No. Ya, perfecto.
A ver, chicos, bueno, es un tema que ustedes lo van a encontrar no con mucha frecuencia, pero frecuentemente sí van a encontrar dentro del campo laboral, a la cual pues ustedes ya van a tener conocimiento del mismo, ¿no? Sí, hay que estar muy atentos en el estudio y el análisis de estas patologías. No es el campo directo de ustedes, pero sí en conocimiento general deben tenerlos porque ustedes pueden visionar este tipo de lesiones y por ende pues estarán ustedes en la potestad de poder aplicar algún plan de prevención o corrección y protección más que todo para este tipo de trabajadores que tenga este inconveniente con este síndrome. Incluso podemos estar en el entorno frente a alguna persona de nuestra familia muy cercana, muy lejana, que pueda tener ese tipo de problema y que desde el punto de vista de nosotros pues, podamos aplicar esas medidas de seguridad que debe de tener en caso de estar presentando estos problemas. A ver, Ernesto, decía, no tiene ninguna duda. ¿Estás durmiéndote? No, no, por ahora no me quedan dudas. Ya, perfecto. Bueno, vamos a proyectarles lo que es la gastritis, ya haciendo un cambio de tema. Sí. ¿Qué me podrías decir de la gastritis? ¿Qué tipo de factores pueden incidir y cuáles son aquellas consecuencias que puede provocar esta gastritis en el sector laboral? O en su defecto, no sé si de pronto no tiene ninguna incidencia y es un tema complementario al estudio. Bueno, objetivamente, en mi punto de vista, ¿no? Pero me gustaría saber de ustedes qué tipo de factores pueden estar incidiendo y cuáles son aquellas consecuencias que se pueden estar dando en el sector laboral. Escucho o nombro. Ese es un silencio sepulcral. Yo mismo lo hago rezar 3 Ave María y 4 Padre Nuestro. Magíster, una de las afectaciones de las personas que sufren gastritis o que puedan tener son los cambios de hábitos alimenticios. Otro puede variar Un en el ratito, un horario ratito. de alimentación. Bueno, ya, Juan Jesús, ¿en qué incide los cambios, Eh, los en, hábitos alimenticios? eh, en los hábitos alimenticios, por ejemplo, el cambio brusco, por ejemplo, si está acostumbrado a comer una comida sana, por ejemplo, digamos, sin mucho condimento, puede ser una de las afectaciones. Otra puede ser los cambios de horario. Ya. Por eso es que a mí casi no me gusta comer en restaurantes, peor esos restaurantes en calceta que tienen mucha comida condimentada. Nos puede hacer Eh, le daño. cuento que, le cuento que yo tuve un problema de reflujo gástrico hace rato. ¿Ya? Sí, y lo que pasa es que totalmente a uno le cambia la situación e incluso hasta le debilita la flora intestinal. Muchas veces provienen hasta tipos de cáncer por este tipo de situaciones. Para cualquiera de los compañeros, ¿la parte psicológica afecta en esta enfermedad de la gastritis, para que aparezca la gastritis como un factor? Sí, magíster, afecta bastante. ¿De qué manera afecta, Jorge? Bueno, al tener la gastritis afecta su sistema nervioso, afecta su forma de actuar, por ¿Qué el síntoma pasa? del dolor. ¿Qué pasa con la alteración del sistema nervioso en la parte psicológica? ¿Cómo afecta esta parte psicológica o altera el sistema nervioso? Bueno, se siente un poco, más que todo, como inquieto, está como
no está en sus 5 sentidos completos. Él se siente como cuando no es normal su actuar. Ya, pero no lo miren, ya sabemos de quién estás hablando. O no la miren, ¿cómo es la cosa? No lo miren o no la miren. Bueno, digamos que de ambos lados. Ya, sí, correcto, Jorge. Está bien tu apreciación, tu criterio en cuanto a la aplicación de la alteración de la parte psíquica o psicológica de una persona donde se vea afectado por bueno, por los estados de comportamiento o estados emocionales que podemos tener cualquier persona. Sí, nosotros somos seres humanos y pasamos por diferentes tipos de situaciones a diario que nos comprometen y nos alteran la parte psicológica. Incluso habemos personas que cometemos errores, aplicamos acciones en la cual pues a la larga nos provoca un arrepentimiento, ¿no? Nadie está acá en la faz de la tierra como para juzgar ese tipo de situaciones o acciones que nosotros podamos realizar en un momento. Pero asimismo hay otras personas que mantienen ese tipo de acción o actitud muy firme y dicen, bueno, yo lo hice porque en realidad tenía que hacerlo o porque me justifica haber realizado tal acción. Pero ante lo que hemos vivido, lo que estamos viviendo, pues siempre hay un compás de flexibilidad para ciertas situaciones de comportamiento y conductuales que nos llevan a nosotros a dirimir ese tipo de afectación colateral que nos puede dar a nuestro organismo. Por ejemplo, yo les pongo un ejemplo muy claro a ustedes. ¿Quién de ustedes no ha pasado un momento de histeria, un momento de coraje, en el cual pues ustedes sienten internamente en ese aparato circulatorio que se altera, sienten esa euforia, ese sentido de querer desfogar con alguien, desquitarse con alguien? Sí, eso, bueno, la mayoría de personas tienen ese tipo de accionar. En ustedes puede pasar, ¿no es cierto? Cualquiera de ustedes puede haber tenido esa amarga experiencia de haber sufrido estos episodios. Pero el tiempo nos da siempre la razón a quien la tiene y el tiempo también se encarga de curar ciertas heridas cuando se presentan aquellos problemas que nos pueden afectar la parte psicológica. Yo siempre digo, desde mi punto de vista, como profesional y como persona más que todo, yo digo, bueno, en- nadie va a estar con el mismo problema toda la vida. Siempre hay una solución para los problemas, ¿no? Salvo el caso, aquellas enfermedades catastróficas a las cuales pues ya nosotros hemos sido testigos, hemos convivido incluso muy, muy de cerca, hemos observado personas que se nos han ido ante este tipo de pandemia y a la cual pues tampoco le podemos hacer a un lado. Siempre hay que estar muy atentos de lo que pasa en nuestro organismo. Y volviendo a la temática de la gastritis, la gastritis en la parte laboral provoca una desestabilidad, ¿sí? Emocional y también laboral, porque bueno, una persona con gastritis va a tener signos y síntomas. Sí, ¿cuáles son aquellos síntomas que se pueden presentar por una gastritis? Juan Diego. Síntomas por una gastritis podría ser ¿cómo se dice? El dolor. Y también, si mal no me acuerdo, porque tuve que haber leído, se genera una hinchazón en lo que son las paredes por el, por el asunto. En las paredes de la casa de la persona que tiene O sea, gastritis. es que no sé cómo se dice aquí adentro. Sí, no, tranquilo. En las paredes estomacales, en las paredes Sí, intestinales. sí, cierto. Tranquilo, no te Eso. emociones, no te emociones, tranquilo. Ya, entonces, eso es una
una parte referencial de lo que vamos a ver en este tema de gastritis, ¿no? En sí tiene una incidencia, va a incidir en la parte laboral, ¿no? Vamos a proyectar eso. Magister, el estrés es también uno de los coadyuvantes a que pueda pasar este tipo de cosas. Sí, claro, seguro que sí. Sí, el estrés es uno de los factores que también va a incidir. El estrés viene acompañado de aquella alteración eh, psicológica y si tenemos todas las personas en el entorno. Porque, bueno, decimos que de pronto podemos tener un buen comportamiento, pero resulta que tenemos exceso de trabajo, tenemos responsabilidades que atender y eso nos conlleva a que en un momento dado pues se nos sobrecargue. Ustedes han tenido, miren, cuando suceden estos eventos naturales, por ejemplo, en el terremoto, ciertos temblores que hay fuertes y que a la larga, pues bueno, yo siempre voy a decir, nadie está preparado para eso. ¿Qué tipo los primeros síntomas que nosotros tenemos es ese síntoma de miedo, esa alteración al sistema nervioso periférico que viene a interactuar en todo nuestro organismo? Entonces son alteraciones que se presentan, que se dan, que están ahí latentes y que se presentan de manera inesperada. O sea, no, son situaciones ya que de la naturaleza que se escapan de nuestras manos y bueno, y que nos van a tener este tipo de afectación. Bueno, chicos, vamos a ver la diapositiva. Ya. Aquí tenemos la gastritis. A ver, esas voces de cantantes ahí, porque más hablan las mujeres que los hombres. A ver, chicos, vamos a leer la gastritis. Un varón, por no decir un hombre, no hay aquí en este curso. Chus. La gastritis Una es la mujer. inflamación de la mucosa que recubre las paredes del estómago. El revestimiento del estómago contiene células que segregan enzimas y ácidos que ayudan en la digestión y que cuando se inflaman ocasionan molestias. Causas. Las causas que pueden provocar la inflamación del revestimiento del estómago son algunos fármacos como ácidos acetasalicílicos, a ver, A ver, lee despacio, tranquilo, a tranquilo, ver, tranquilo. déjenme verlo bien. Embraga. Ya, ácido acetilsalicílicos, naproxeno, ibuprofeno, e infección del estómago con la bacteria Helicobacter pylori. Ya, Abuso de la un ratito, otra vez, el ácido, ¿cómo se llama? ácido acetilsalicílico. Ahí sí. Acetilsalicílico. Acetilsalicílico, sí. Eso, ya, Salicílico, así es. perfecto. Ya, chicos, voy Abuso a explicar, no, vamos a explicarle por partes, Juan Jesús, un ratito, sí. Gracias por estate pendiente para que continúe. Ya, aquí tenemos en el gráfico tenemos el estómago, ¿no es cierto? El estómago prácticamente, esta mancha como verdosa que se ve aquí, sí, es una gastritis, ¿no? Es una gastritis donde hay una alteración de las paredes, sí, de las paredes que forman el estómago y que están compuestas por células. Entonces, ¿qué afecta? ¿Cuáles son aquellas causas que van a afectar la gastritis? Que van a provocar, no que van a afectar, que van a provocar la gastritis y que van a afectar en este caso el estómago. Tenemos el uso de manera indiscriminada de aquellos fármacos como el ácido acetilicílico, el naproxeno o el ibuprofeno. Toda esta familia de ácido acetilsalicílico, naproxeno o ibuprofeno son la familia de los AINES. Todos estos componentes tienen efectos analgésicos, antiinflamatorios y relajantes. Esos
medicamentos que normalmente en el campo laboral, en el campo social, cualquier persona hace el uso indiscriminado a veces de este tipo de medicamentos. Y les pongo ejemplo. Bueno, resulta que un trabajador X por exceso de trabajo, por situaciones anómalas de pronto en su trabajo, tiende a tener problemas a nivel musculares, a nivel articulares, y ve una puerta de alivio, de relajación con estos medicamentos. Van a la farmacia y dicen, deme un medicamento porque me duele la espalda, deme un medicamento porque me duele el brazo o porque se me inflamó y bueno, le hizo bien y téngalo por seguro que va a seguir utilizando. Pero lo hace de una manera descontinuada, donde prácticamente cuando el paciente realiza un tratamiento de manera descontinuada, el efecto del medicamento pierde su efecto, valga la redundancia, ¿sí? Y se vuelve el paciente resistente a este medicamento. Entonces, vamos a decir, por un periodo determinado tomó esporádicamente esos medicamentos y a la larga ya el medicamento no le hace. Entonces, como ese medicamento no le hace, va en busca de otro medicamento que de pronto le sugirieron, le recomendaron o simplemente el doctor le recomendó. Hay pacientes que también se basan en que con una receta, pues bueno, dice, ay, con una receta el doctor que me dio me curó. Y esa receta la van utilizando 1, 2, 3, 4, 5 veces, incluso con el familiar que viven cerca o con los vecinos que dicen, mira, yo me tomé este medicamento y me hizo con amán. Entonces, esos tipos de afectaciones de utilización indiscriminada de estos medicamentos por ser químicos, prácticamente van a provocar una irritación a nivel de las paredes del estómago que conlleva esto a una gastritis. Y esto se suma a los diferentes factores que nosotros ya hemos entablado, como por ejemplo la parte psicosocial que afecta, la parte emocional. En la parte emocional podemos tener algún sentido de depresión, de ansiedad, a la que cualquier persona puede llegar en estado de una liquidez de pronto de la parte económica, algún problema de salud que tenga algún familiar o en su defecto esa misma persona que esté padeciendo algún problema de salud y que eso provoque una alteración en su estado anímico y de comportamiento y conductual también, ¿no? Porque aquellas personas que permanecen por mucho tiempo enfermas son personas que en realidad a veces tienen otro tipo de accionar. Sí, ustedes han de haber sido testigos de este tipo de personas, de pronto la podemos tener muy cercana y que bueno, pues eso lo que hace es provocar una inestabilidad dentro del entorno y una afectación a su salud. Tenemos también aquella alteración de esta bacteria, la Helicobacter pylori, que prácticamente se activa ante las situaciones como por decirles la ingesta de alimentación de alimentos mal cocidos o la ingesta de la insalubridad a la cual nosotros somos objeto. Eh, ¿Quién no ha ido, quién no ha pasado por el centro, por la calle, de pronto se ha comido una hamburguesa? ¿Quién no ha estado en un restaurante extra y ha realizado su almuerzo, su merienda o su desayuno dentro de lo mismo? Entonces, esto nos pasa factura a la larga, ¿no? Cuando hacemos tenemos una situación ya más prolongada, aplicando este mismo tipo de alimentación fuera de la casa, seguramente vamos a conllevar a que esta persona a la larga, como son enfermedades a largo plazo, esté propenso a presentar una gastritis de estómago. El abuso de alcohol y ingesta de sustancias corrosivas como algún tipo de veneno, bueno, eso normalmente incluso no es que te puede provocar una gastritis, sino que te puede provocar hasta la muerte. Porque cuando hablamos de alguna sustancia que contenga veneno, pues bueno, viene y tiende a ser mortal para nuestro organismo. Esas sustancias corrosivas como, bueno, los colorantes más que todo, aquellos colorantes que nosotros ingerimos
y cuya descendencia o cuya fabricación, de acuerdo a los productos que se utiliza para el desarrollo de la misma, no tengamos bien claro, y nosotros lo que hacemos es ingerir y bueno, a la larga no sentimos nada porque estamos jóvenes de pronto y ya con el tiempo pues ya se viene presentando este tipo de anormalidad que puede perjudicar la alteración de nuestra salud. Tenemos también la ingesta ahí te quedaste, Juan Jesús, ¿no? La ingesta de Sí, alimentos. Magister, ahí. La ingesta de alimentos picantes, consumo de cocaína, o sea, el fumar, reflujo de bilis hacia el estómago o reflujo biliar, trastornos autoinmunes, infección viral, sobre todo en personas con déficit en el sistema inmunológico, estrés excesivo, parece que eso es todo, estrés excesivo. Sí. Ya. Como ustedes observan, las diferentes causas, pueden haber otras causas más a las cuales ya nosotros hemos hablado, por decirle ese tipo de la alimentación que no se la hace a tiempo, o cuando ustedes por algún enojo, irritación, por un mal momento que hayan pasado, se alimentan y esto provoca que este proceso digestivo no sea el apropiado, o cuando estamos acostumbrados de pronto a tener una alimentación a tarde del día, en este caso en la noche, o en su defecto aquellas ingestas de alimentos picantes que son también que vienen a provocar una irritación a nivel del estómago, ¿no? Normalmente el consumo de cocaína, por ser un químico, y también el tabaco van a provocar no tan solo afectación a nivel del estómago, sino de todo lo que es el organismo, conllevando consigo el sistema respiratorio y circulatorio. Tenemos aquel reflujo de bilis hacia el estómago también, que es un reflujo biliar provocado por malas alimentaciones también, y que también va a afectar, ¿no?, el organismo. Tenemos esos trastornos autoinmunes. Cuando hablamos de trastornos autoinmunes, significa esa descompensación del sistema inmunitario que tenemos todas las personas, que en algunos son muy bajos, en otros por procesos hereditarios también son bajos, y otra por un sistema alimenticio no bien balanceado que también va a perjudicar y que puede conllevar a la aparición de esta gastritis. El estrés excesivo, bueno, lo sabemos, por eso, en lo personal, yo en la vida trato de pasar alegre. Allá los que se amargan, allá los que tienen, asumen mucho ese rol de problemas que se llenan consigo, pero no lo transmiten, no lo desfogan. Ese tipo de personas son las que mayormente pueden afectar también, porque se puede juntar, de estas causas se pueden juntar 2 o 3 causas. No es que independientemente vamos a ver una sola causa y es la que nos está afectando, no. Hay diferentes tipos de causas que van a afectar o van a trastornar el estómago. A ver, chicos, los síntomas. Llegó Jennifer. Dijo 20 minutos y ya vamos como 30. No ha llegado Jennifer. Maestro, disculpe, me demoré un poquito más del tiempo, es que a veces no es cuestión. Ya, no, tranquila, lo importante es que esté aquí para clausurar la clase. Síntomas. Aunque en algunas ocasiones esta patología no presenta síntomas, las personas que la sufren pueden experimentar las siguientes molestias: dolor abdominal, náuseas y vómitos, acidez de estómago, aerofagia, ausencia de hambre o inapetencia, que en ocasiones puede producir pérdida de peso, heces de color negro y vómitos con sangre. En el caso de que la gastritis cause sangrado en el revestimiento del estómago.
Miren, estos problemas de estómagos, bueno, esporádicamente pueden presentar cualquiera de estos síntomas, esporádicamente o independientemente. No es que se van a presentar todos al mismo tiempo, no. Yo siempre les he dicho a ustedes como estudiantes, como personas común y corriente, y bueno, yo porque estoy en el área de la salud, les puedo decir que cuando nuestro cuerpo presenta algún signo o síntoma es porque algo está pasando en el mismo. Nosotros tenemos esa fachatez, podemos decir, de automedicarnos o de seguir sugerencias o recomendaciones ancestrales, que bueno, yo no estoy en contra de eso. Hay situaciones que sí mejoran el estado de salud de las personas, pero también estoy consciente que lo primero que vino a nuestros antecesores fue la medicina natural y que ahora, bueno, ha habido una combinación de químicos con la medicina natural para formar lo que son las medicinas farmacéuticas. Pero en todo caso, todo aquello está haciendo que afecte de una u otra manera, sí, el estómago. Entonces, sabemos que todo lo que ingresa por nuestro organismo, sí, va a depositarse en el estómago. Esas son unos de los síntomas a los cuales tenemos que tener mucha precaución y es una voz de alerta prácticamente de que algo está pasando con nosotros y no debemos quitarle esa importancia que reviste este tipo de alteraciones, no tan solo el estómago. Estoy hablando de una manera simplificada de acuerdo al tema que estamos tratando, pero puede ser que ustedes tengan algún signo de aparición en otra zona o que tengan algún síntoma que puede estar perjudicando la salud, provocando una inestabilidad en su accionar normal de todos los días, ¿no? Esas son situaciones que pasan, chicos, que se pueden dar, que se presentan, no de manera exclusiva. Hay personas que tienen una buena calidad de vida, hay personas que no les afecta incluso la parte de hereditaria, hay personas que tratan de estar siempre a tiempo cuando hay alguna molestia, pero asimismo hay del otro lado, ¿no? Hay personas que no tienen una alimentación adecuada. Hay personas también que tienen, hacen que tienen una vida con excesos, que de pronto fuman, que beben mucho, eh, in- ingieren a su estómago alimentos muy cítricos o picantes que a la larga nos puede causar daño. Entonces, esto, chicos, es un tema que sí afecta a la parte laboral. Necesito dos estudiantes que me digan cómo afecta la parte laboral en estos trabajadores y por qué. Con eso terminamos. Magíster, esta gastritis sí afecta en el ámbito laboral a las personas, porque la mayoría de las personas que sufren de esto deben de llevar una dieta equilibrada en la comida y muchas veces en las empresas dan comida. Una eso, otra cualquier cosa que ellos coman mal o estén mucho tiempo, por ejemplo, si usan el uso de fajas industriales, van a provocar que tengan gases, flatulencias y la incomodidad, el ardor de que tienen que comer a una hora porque si ya se les hace úlceras van a estar totalmente, su estómago está como débil hasta que ellos se recuperen. También las ganas de aguantarse el baño, todas esas cosas van a influir en lo que es la gastritis en el ámbito laboral. Ya, perfecto. ¿Alguien más?
Magíster, en la parte psicológica va a influenciar mucho en una persona que tenga gastritis y además en la parte psicológica su desempeño laboral. ¿Por qué? Porque siempre va a estar con esa parte pensando en su enfermedad, en los dolores, en las molestias. Entonces eso va a limitarlo como persona en su desempeño laboral. ¿Ya? ¿Alguien más quería hablar? Gracias, También Jennifer. Juan. se puede dar el caso de que el trabajo influye en que una persona desarrolle gastritis. Por ejemplo, si alguien sufre de estrés laboral, va a tener más posibilidades de padecer gastritis. También el trabajo, a veces hay horarios que no acompañan a la persona cuando ellas deberían estar alimentándose. Esos factores también influyen en que una persona desarrolle gastritis. Perfecto. Gracias a los compañeros que intervinieron. ¿Y cuál es la prevención para estos problemas de gastritis? De acuerdo a lo que hemos hablado, hay otros tipos de prevenciones también, como evitar, por ejemplo, el café, el alcohol, las bebidas gaseosas, el tabaco, la comida con grasas y picante, la sal y el azúcar. Entonces, todo este tipo de, bueno, de manera moderada, en este caso, la sal y el azúcar, porque si vamos a evitar la sal y el azúcar, significa que va a haber una descompensación en nuestro organismo, porque nuestro organismo también necesita de sales y azúcares, ¿no? Esa es una parte de observación que les realizo para este tipo de prevención de gastritis. Entonces, para evitar el uso de sustancias que puedan inflamar la mucosa, como por ejemplo la que citamos, evitar en lo máximo esa utilización de esas sustancias químicas farmacéuticas a las cuales pues ya emitimos una descripción y que por ende sí van a afectar en un alto porcentaje el estómago en este caso. Ustedes han de ver escuchado, cuando les hablo, han de haber escuchado muy de cerca porque estamos en una comunidad donde todos compartimos, de pronto algún vecino, algún familiar mismo, hasta la ingesta de algún medicamento suele tener irritaciones a nivel de su estómago que conlleva a que poco a poco pues esto se vaya incrementando y esté afectando el uso indebido de estos medicamentos, ¿no? Eso es, chicos, la clase de hoy. Tenemos los tipos de gastritis aguda y déjenme ver cuánta, así la última. Tenemos los tipos de gastritis, que es la gastritis aguda y la gastritis crónica. La gastritis aguda es cuando dura algunos días y desaparece cuando lo hace el agente causante. La gastritis aguda suele estar causada por el consumo prolongado de algunos fármacos como el ibuprofeno, la ingesta excesiva de alcohol o el estrés. Bueno, esta parte aguda y crónica ya nosotros la debemos tener bien clara, ¿no? Porque cuando hablamos de aguda es cuando aparece de manera espontánea, agresiva y va a desaparecer en pocos días ya con tratamiento. Y la gastritis crónica es aquella que ya está provocando molestias que con el medicamento suele mejorar, pero pasa unos días y vuelve a recrudecer. Entonces, la gastritis aguda se la puede catalogar como una lesión o una enfermedad de pocos días y la crónica ya va más allá de 10 días, ¿no? Cuando no hay también un tratamiento adecuado en este caso. Bueno, chicos, y esto es, en la gastritis aguda podemos tener todo este tipo de factores que van a incidir a que se lesionen, sí, y bueno, estas son las gastritis menos frecuentes que también están provocadas por enfermedades incluso de la parte interna de nuestro organismo y de la parte externa también. Y tenemos la gastritis atrófica crónica, que son de tres tipos, de tipo A, tipo B y la química. La de tipo A es la autoinmunitaria, predominante en el cuerpo del estómago. La tipo B relacionada con la bacteria, la Helicobacter pylori, predominante en el antro del estómago. Y la química por agentes antiinflamatorios, alcohol, estrés, tabaco, como ya habíamos hablado. Entonces, esta es una clasificación
muy predominante que se la va a ver de manera generalizada en lo que es la parte médica. Bueno, chicos, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Preguntas? Y una pregunta, pero sí quería acotar que, por ejemplo, ahorita por motivo de pandemia, la gente ha abusado del paracetamol, del ibuprofeno, y mucha gente me imagino que ha coincidido con enfermedades gástricas. Sí, en lo que es la actualidad, sí, objetivamente la utilización de manera indiscriminada, digo yo siempre, porque hay personas que se automedican. Y esta de la enfermedad de la pandemia es uno de los ejemplos más claros, ¿no? Porque decimos, bueno, sucede que por las redes sociales te envían incluso hasta el tratamiento para poder mejorar este cuadro y que hay personas que cuando ya sienten un síntoma o están con un signo ya se automedican y no van donde el médico que les pueda recetar. Esos son los casos que se presentan y que a la larga está provocando ya una consecuencia en las personas, porque si preguntamos, pues, a aquellas personas que tuvieron esa ingesta de demasiados medicamentos, sabiendo que el paracetamol es un AINE y que va a afectar las paredes estomacales, seguramente en este tiempo van a tener alguna irritación a nivel de su estómago. Pero bueno. Esperemos pues que todo vaya mejorando y que a la par tratemos siempre de considerar de que el exceso en cuanto a la ingesta de productos, tanto alimenticios como farmacéuticos o ingesta de alcohol o tabaco va a perjudicar el tracto de lo que es el estómago. Eso es, chicos, el tema de hoy. No sé si tengan alguna otra pregunta. Ya, voy a dejar grabada la clase.